Así es, estamos en una nueva mañana en Cooperativa. Este caso que fue tan comentado, difundido, ¿verdad? Sobre este padre e hijo que fueron acusados por la muerte de un joven después de un portonazo en San Bernardo. ¿Qué les pasó? Bueno, el hijo, que es Gustavo Aravena, salió con su auto en la mañana, lo dejó con la llave puesta, andando, se bajó a cerrar el portón. En ese momento se acercó un auto, él cree que había varias personas en ese auto, se baja uno de ellos, se sube al auto de Gustavo Aravena y intenta robarlo. En eso él pide auxilio a su padre, a Raúl Aravena. El padre sale con él y lo comienzan a seguir a este joven que se había robado el auto, ¿verdad? Y que después choca, en fin, y logran atraparlo. Esto que se llama a veces detención ciudadana, es decir, a mí me hacen algo, yo corro, alguien me ayuda, lo agarramos, lo inmovilizamos hasta que llegan los carabineros, en fin. Pero acá las cosas tuvieron un desenlace distinto. Según testigos que ayer justamente en un largo reportaje se publicaba en el diario El Mercurio, decían que, por ejemplo, uno de ellos dijo el adulto lo golpeaba con un palo, el muchacho estaba en el suelo, y el joven lo golpeaba con pies y puños, en fin. A raíz de estos golpes murió. Entonces ¿es legítima defensa? ¿No es legítima defensa? ¿Qué es lo que debemos saber para no terminar como este padre y este hijo que quedaron en prisión preventiva, que fueron formalizados, ¿verdad? Por delito de homicidio simple. Vamos a conversar de esto con el abogado de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Jaime Winter. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, la idea de esto es que nosotros podamos entender bien ¿cuándo va a ser considerado legítima defensa y cuándo no? Perfecto, a ver, lo primero, y creo que es importante dejarlo claro, es que la legítima defensa existe, está contemplada en la ley. Si es que uno es víctima de algún tipo de agresión, cualquier agresión, no solamente un robo, uno se puede defender, y eso está completamente aceptado. A la vez, también es importante tener claro que si uno es víctima de un delito, tal vez no es lo más recomendable hacer, pero uno puede intentar detener a la persona que lo atacó. Eso también está permitido y es lo que se dice normalmente, se llaman detenciones ciudadanas. Eso es lícito cuando el delito es flagrante. Esto es en el momento de la comisión o inmediatamente después. Uh-huh. Si uno encuentra a la persona 10 días después, ya no puede detenerlo, sino que hay que llamar a la policía. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Y qué es lo que hace que cambie la situación? La legítima defensa tiene algunos requisitos. Que sea una agresión actual o inminente, la racionalidad del medio empleado y que no haya habido una provocación previa que yo haya provocado a la persona que me ataca. ¿Y qué es lo que falta en este caso? Falta que la agresión sea actual o inminente. Y explico qué quiere decir esto. El derecho acepta la legítima defensa, la permite, solo cuando yo estoy tratando de repeler un ataque. Esto es, me están tratando de robar o, ¿cierto?, me acaban de quitar algo, cualquier ataque, puede ser cualquier agresión, y yo puedo, ¿cierto?, defender lo que nosotros los abogados lo llamamos el bien jurídico, pero en el fondo el objeto, ¿cierto?, que estoy protegiendo. Pero aquí ya no estaban en el momento de la agresión, sino que es posterior, cuando la persona está escapando. Bueno, pero ellos no estaban tratando de recuperar el auto. En un primer momento sí. En un primer momento ellos lo persiguen, ¿cierto? Uh-huh. A ver, y es súper importante que esto lo dejemos bien en claro. Estamos aquí actuando frente a supuestos. Lo mismo cuando le preguntan a un médico un caso claro. y si no ha visto al paciente, ¿cierto? Pero lo que sabemos es que... Pero sabemos que la fuga se terminó cuando el fugitivo entró contra el tráfico por una calle y vio que se le venían encima los vehículos, entonces paró el auto robado, que había robado, y salió corriendo, huyendo a pie. Y ahí es donde lo alcanzaron en cuestión de minutos, dicen, este padre y este hijo. Perfecto. Entonces, imaginémonos algunos supuestos, ¿ya? Imaginémonos que este padre y este hijo, o el hijo da lo mismo quien, se hubiera defendido al momento en que le tratan de quitar el auto, ¿ya? Hubiera dicho, oye, no me quite el auto, forcejear, tironeo, claro. y incluso saca un arma o el mismo palo que dicen ahí que apareció y lo golpea ahí, bueno, ahí va a estar actuando en legítima defensa. Incluso en el momento, en la persecución posterior, todavía está dentro del ámbito de legítima defensa cuando la persona todavía tiene el auto. El momento en que deja el auto botado, supuesto delincuente, y sale escapando, ya no hay agresión actual o inminente. En ese momento la persona está escapando, no está agrediéndome. Eso significa que yo, y tal vez esa palabra ayuda a entender, yo no estoy repeliendo el ataque, sino que estoy tratando ya sea de detenerlo o de vengarme directamente. Y eso es lo que hace la diferencia, que no estoy repeliendo el ataque.
Ahora, para la ciudadanía esto es, nadie simpatiza, o sea, casi nadie, voy a decir, simpatiza con el hecho de que se lo castigue, que terminen de víctimas en victimarios, ¿verdad? Porque cuesta entender eso, acá hay mucho de emocional. De hecho, la señora de Raúl Aravena, la mamá de Gustavo Aravena, dice que, bueno, será, dice, ¿cómo se explica eso? ¿Qué les pasó? Bueno, dijo, el miedo, la rabia, el pánico, no sé. Todo eso entra en juego cuando hay que, no sé, controlar esos instintos que pueden ser humanamente entendibles. Pero... Sí, hay varias cosas que tomar en consideración acá. La primera es que efectivamente hay ciertas instituciones del derecho que permiten hacerse cargo de este tipo de casos donde hay una emocionalidad muy fuerte involucrada, donde puede haber rabia. Y eso funciona como un atenuante, que normalmente se dice que es actuar ¿cierto? Por un estímulo tan potente que naturalmente haya causado arrebato y obcecación, y eso significa que si es que se prueba en el juicio que actuaron debido a ese estímulo, la pena es un poco más baja, pero eso no significa que no vaya a haber pena. Si lo pensamos, la mayoría de los homicidios en Chile no son cometidos por sicarios y personas profesionales con una mente fría. Esto, recordémoslo, es un homicidio simple, no un homicidio calificado. El homicidio calificado es cuando ya hubo un plan anterior y qué sé yo. Esto es un homicidio simple donde la persona está, cierto, en un momento, podríamos llamar pasional, y es la hipótesis precisamente que se está pensando, y por eso no tiene una pena tan grave como el homicidio calificado, tiene una pena un poco más baja. Y eso también nos lleva a pensar que la mayoría de los homicidios en Chile no son planeados ni nada, son en situaciones cierto complicadas, son en situaciones donde hay ciertos sentimientos que afloran, ¿no? Ahora, claro, pero eso no justifica en nada. Lo interesante sería, estamos conversando con el abogado de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Jaime Winter, protegernos nosotros también, hasta dónde podemos actuar como legítima defensa, qué es lo que hay que saber usar, cuál es el consejo, digamos, o qué es lo que debemos conocer, que dice la ley, hasta dónde podemos llegar. Perfecto, a ver, yo creo que si la pregunta es por un consejo, el primer consejo es mejor evitar el conflicto. Yo entiendo que hay mucha rabia en Chile por distintas situaciones, hay una desconfianza generalizada en las instituciones, y si alcanzamos después me gustaría comentar cómo se refleja esto en la llamada puerta giratoria, que no es tan real como nos hacen creer. Pero la gente dice, bueno, van a salir al día siguiente, lo cual no es real, pero eso ayuda a la frustración. Pero si uno lo va a hacer, si uno ve la posibilidad, si uno ve que la persona que me agrede, ¿cierto?, es una persona a la cual yo podría controlar, ¿cierto?, y atacar, lo primero es entender que en el ámbito de la legítima defensa, yo efectivamente puedo atacar a esa persona, puedo golpearla, qué sé yo, siempre y cuando esa agresión sea actual o inminente. O sea, que yo cuando me estoy defendiendo de un ataque, que en el momento que me están pegando, en el momento que están tratando de entrar a mi casa, en el momento que están en mi casa robando, todo eso, yo puedo defenderme. Exactamente. Cuando estoy repeliendo el ataque. Claro. ¿Ya? Eso no me da chip libre después para vengarme, para matarlo, qué sé yo, no, sino que me da cierto derecho a defenderme, y ese derecho opera respecto de la persona que está siendo atacada, pero también opera respecto de familiares e incluso de terceros. O sea, cualquier persona, si yo veo que están cometiendo un delito, yo puedo ayudar a la víctima, también agrediendo al victimario. Ese es el primer requisito. Segundo requisito es que es la llamada racionalidad del medio empleado. Esto es, si yo, por ejemplo, no sé, el que me trata de asaltar es un niño con un palo y yo perfectamente, ¿cierto?, con un empujón podría defenderme, no tengo permitido sacar una pistola y matarlo. Eso no significa que sea, se dice proporcional, así como, oiga, si me atacan con un palo yo me defiendo con un palo. No, esto no se trata de generar un duelo. Si yo veo que, por ejemplo, mi atacante viene con un cuchillo y yo tengo en la mano una pistola, bueno, también podría usar la pistola y podría llegar a matarlo. ¿Pero eso siempre dentro de la casa? No, y ese es un mito que bueno que me lo pregunta, porque ese es un mito que yo he escuchado mucho circular, yo no sé si es por las películas o qué sé yo. Incluso escuché a alguien decir, oiga, si usted mata a alguien, métalo dentro de la casa, ¿no? Y la verdad es que no opera así, no funciona así. Hay una institución que se llama la legítima defensa privilegiada, ¿no?, donde se presupone la racionalidad del medio que yo emplee. O sea, no se entra en la discusión sobre si yo habría tenido que usar una pistola o un palo, no se entra en esa discusión, pero se da para ciertos tipos de delitos. Uno de esos delitos es el llamado robo con escalamiento, ¿cierto? Que no es que escalen, sino que alguien está tratando de entrar a mi casa ilegalmente. ¿Ya? Pero cuando ya está dentro, no opera necesariamente. Y opera para otros delitos, como por ejemplo este caso, el robo con violencia o intimidación. Eso quiere decir
que si es que este fuera un caso de legítima defensa, el Ministerio Público tendría que probar que el medio empleado no fue racional. ¿Ah? Pero no tiene nada que ver con que sea adentro o afuera de la casa, da lo mismo, es ciertos delitos, el secuestro, la sustracción de menor, el robo con violencia e intimidación, ese tipo de delitos se presupone que yo actúe en legítima defensa. Ahora, esto de la detención ciudadana es, como bien decías tú, Jaime, es como una sensación de la gente, decir, bueno, nosotros lo vamos a agarrar, y empiezan los insultos, empiezan a tratar de pegarle, es como una sensación de impotencia, porque si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer, lo van a llevar preso, mañana va a salir, y entonces hay una necesidad de la ciudadanía de hacer justicia con sus propias manos, como se dice, ¿no? ¿Esto tú has observado que va increyendo en la sociedad chilena? Sí, a mí me parece preocupante. Primero que han habido varios casos, pero lo más preocupante es la justificación que existe a estos casos. O sea, que la gente encuentra que está bien que se haga. Y eso es lo más grave, porque eso significa que se empieza a instalar la idea de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se debe hacer. Yo creo que lo que hay son varios procesos que se juntan, ¿ah? Primero, que desde un tiempo a esta parte la gente cada vez más se identifica con las víctimas y no con el posible imputado. El derecho penal existe como tal para evitar que cualquier persona, siendo posiblemente inocente, pueda ser objeto de una condena. Por eso están las garantías. Esto que se dice el garantismo, bueno, es porque cualquiera de nosotros puede estar en un juicio. Y por eso tiene que existir esas garantías. Y entonces, cuando se crea el derecho penal, es porque uno le tenía miedo a los órganos del Estado, que podían arbitrariamente, ¿cierto?, a cualquiera de nosotros meternos en la cárcel. Hoy en día esa noción ya no existe, y uno no le tiene miedo al Estado, sino que le tiene miedo a los delincuentes, y por lo tanto se identifica con la víctima. Y esto es como una película, ¿ah? Cuando uno ve una película, de repente el protagonista de una película de acción, por ejemplo, hace los actos más atroces, anda matando gente, qué sé yo, pero como el protagonista es el bueno, uno no lo juzga, ¿ah? Si pasara en la vida real, uno dice, este tipo se tiene que ir a la cárcel. ¿Ah? Pero como es una película, uno entiende que es el bueno y que lo que haga está bien. Bueno, esto pasa algo parecido. Como creemos que las víctimas son los buenos y estos delincuentes, ¿cierto?, que puede ser en verdad cualquier persona, pero entendemos que son un mundo aparte, son los malos, entonces entendemos que cualquier cosa que haga la víctima, incluso matar al delincuente en venganza, está bien. ¿Ah? Y esa es la identificación que tenemos. Y eso es algo, la verdad es que preocupante, porque cualquiera puede estar en la posición, ¿cierto? Hay que recordar que la persona que comete un delito también es persona, también tiene derechos, también tiene una familia, también tiene una historia detrás que no justifica lo que hizo, pero lo hace merecedor de una pena y no, ¿cierto?, de que, ¿cierto?, lo agregan y lo maten necesariamente. Claro, pero también es difícil sociológicamente, humanamente, manejar ese tema, porque una persona que ha sido violentada, que ha sido atacada, que ha sido asaltada, siente esta agresión como, a ver, si lo estoy viendo, me está robando, me tironeó, me arrastró 2 cuadras para quitarme la cartera, qué sé yo, lo que sea. O sea, es un delito obvio, ¿ah? Entonces es difícil de que esa persona sienta por el delincuente, no sé, piensen en el respeto, en lo que se debe hacer, que no son ellos los que tienen que hacer justicia, en fin. Falta educación. Yo creo que no se puede hablar de falta de educación, eso es como echarle la culpa a la gente, pero lo que sí hay otro fenómeno, ¿cierto? Como te dije, hay varios fenómenos involucrados, y hay un fenómeno que es doble, que es una desconfianza generalizada en las instituciones, que no tiene que ver solamente con los tribunales, sino que tiene que ver con el Sename, tiene que ver con el Parlamento, tiene que ver... Sí. Vemos que las cosas no funcionan. Y eso, hay estudios que muestran que muchas veces cuando sentimos que estamos en una sociedad injusta, tendemos a desquitarnos más con los casos, y como tú bien lo dijiste, los casos de injusticia más evidentes, y esos muchas veces están en relación con la delincuencia. Pero además de eso, ha habido un discurso que se ha instalado en la política desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con culpar a los tribunales y al Ministerio Público de todos los problemas de Chile, que los jueces son garantistas, que los tipos salen libres al día siguiente, y la verdad es que en la práctica eso no es tan así, y esto es muy importante explicarlo y que la gente lo tenga claro. Si uno revisa las prisiones preventivas, por ejemplo, de las prisiones preventivas solicitadas, más del 90% son concedidas. Esto de la puerta giratoria no es real, no es real. El Ministerio Público solicita la prisión preventiva cada vez que puede, cada vez que tiene la posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos casos de imputado desconocido, y que es lo normal, o sea, uno no siempre sabe quién cometió el delito. Las policías hacen esfuerzo, puede que les falte, puede que haya que trabajar más, pero hacen un esfuerzo por descubrirlo y no siempre lo logran. Cuando lo logran, en esos casos sí la persona se va en prisión preventiva y sí normalmente es condenado, y en estos casos de robo con intimidación es una pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en este caso concreto, si en vez de matarlo a la persona, ¿cierto?, por los antecedentes que tenemos, supuestamente lo habrían matado, hubieran llamado a la policía, entonces posiblemente
estaríamos el cuento inverso. El que hubiera quedado en prisión preventiva es el del robo del auto y seguramente hubiera sido condenado. Ahora, la policía llamaron, ellos pedían que llamaran a la policía, pero mientras tanto estaban claro, haciendo justicia, digamos, con sus propias manos, tratando de, tal vez se les pasó la mano, o bueno, todavía no se sabe muy bien, tal vez dicen que tal vez se cayó y se golpeó la cabeza contra la acera, en fin. Es importante el peritaje, a propósito de eso, el peritaje del servicio médico legal. Uno, dependiendo del tipo de lesiones, uno puede identificar las lesiones que, por ejemplo, si atacaron la cabeza de la persona y lo golpearon especialmente en la cabeza, bueno, uno puede entender que había cierto lo que nosotros llamamos un dolo, una intención homicida. Si es que más bien hubieron golpes necesarios para detenerlo, se entenderá entonces que fue un exceso. Pero... Entonces, por último, volviendo a algo bien didáctico para que nos quede claro, ¿cuándo va a ser considerado legítima defensa entonces? Cuando es un ataque inminente o actual, claro. O actual, o sea, estoy siendo víctima en ese momento. Y puedo utilizar cualquier método. Puedo utilizar cualquier método que sea racional. No tiene que ser proporcional, pero sí racional. Si estoy aprovechándome de esta excusa de la legítima defensa para matar a alguien, no. Pero si entiendo que ese es el medio necesario para defenderme, es aceptable. Aunque sea una pistola, aunque implique porque hubo otros casos de personas que han entrado a robar un almacén y el dueño del almacén se defiende disparando y lo mata. Y eso es legítima defensa. Exactamente. Si él consideró que ese era el medio racional y que la verdad es que no tenía otra opción a mano y no sabía la peligrosidad de los delincuentes, eso es un caso de legítima defensa. No hay problema en eso. En todo caso, siempre tener en cuenta conocer, ¿no?, cómo funcionan las cosas para no terminar en estas situaciones. Efectivamente, y siempre pensar que aunque sea importante los bienes materiales, un auto, también hay que considerar que la vida es más importante que eso y pensarlo dos veces antes de enfrentarse con delincuentes. Yo creo que eso es muy importante. Pensarlo dos veces antes, claro. Bueno, muchísimas gracias. Le damos al abogado Jaime Winter, abogado de Derecho Penal de la Universidad de Chile, por aportarnos entonces para conocer más sobre este tema que a cualquiera le puede pasar. Así es. Así que muchas gracias, que le vaya bien. Gracias por la invitación. Bueno, y